Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy nos encontramos con una persona con la que he platicado por teléfono en llamadas limitadas de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, corte y queda, desde hace 5 años, desde el 2020 en realidad. Fue un 14 de diciembre del 2020 cuando por primera vez, después de muchos años, se escucha su voz y no en cualquier lugar, sino en la mañanera. Y de aquí para el Real, pues han pasado varias cosas y del viernes para acá otro tanto de cosas, algo que no nos esperábamos, pero vaya que mucho estábamos deseando. Así que sí, Israel Vallarta, ¿cómo estás? Pues antes que nada, muchas gracias a ti, a tu auditorio. Gracias por tu tenacidad, por no quitar el dedo del renglón. Y pues aquí estamos. Israel, yo sé que ha sido un momento muy ajetreado, has salido, estás ya fuera. Recuerdo mucho lo que decías, porque lo decías en las llamadas, lo hablábamos con Mari, con tu esposa, y tú siempre dijiste, libre soy. Así es. Pero falta salir de la cárcel. ¿Cómo han Así es. sido tus primeros momentos? Un sub y baja, lo insisto, es una montaña rusa de emociones. Pues estoy todavía en shock. ¿Ya lo asimilaste o todavía estás en el proceso? Todavía estoy en el proceso, pero pues aquí estamos. Ese proceso del viernes para acá, has ya salido al medio, se está empezando a escuchar tu voz y una de las cosas que yo siempre tuve claras es el momento de contar la versión que no se contó hace 20 años, la versión de Israel Vallarta. ¿Crees que ya se ha contado, ya la has contado o falta seguirla recortando y contando? No, mira, yo más que nada quiero puntualizar algo. Sí. Yo no quiero que se crea mi versión y que se crea mi verdad, pero tampoco quiero que se crea las otras verdades. Okay. La verdad es una, y ya salió, y el que quiera enterarse de la verdad, pues que se acerque a él esta decisión por parte de la jueza tercero, que fue apegada a derecho, y pues ya no tengo mucho que estar, hoy ya no tengo mucho que estar peleando porque libre total y absolutamente absuelto. Esa absolución, ¿qué significa? Te lo pregunto porque hoy escuchamos a un séquito de personas de las que seguramente te has de acordar. María Elena Morera, Ciro Gómez Leiva, a muchos decir Israel Vallarta no sale inocente, sale absuelto. Y es por un error en el sistema judicial. Culpan al sistema judicial, culpan al montaje televisivo, culpan a todo eso, pero insisten en que no eres inocente, sino que solamente te absolvió un montaje televisivo, que por cierto vale la pena recordar, no reconocieron que existió durante 20 años. ¿Qué opinas de eso? Pues no hay mucho que decir con este tipo de personas, ¿no? Dicen que el que escupe al cielo, a la cara le cae. Entonces vuelvo a insistir y voy a subrayar de nuevo. Lean esa resolución y cada quien es libre de sacar sus conclusiones, de creer o no creer y darle la vuelta. Pero una vuelta para crecer, para dejar un precedente y un beneficio general. ¿Qué es lo que te deja a ti esa sentencia de absolución? Pues un nuevo inicio, un parteaguas, una enseñanza y una justicia, un poquito tardía, pero comienza ya a brillar esa justicia que por muchos años estuvo ausente. Hubo una persecución en contra de toda tu familia, Israel. Pues sí, fue una persecución absurda, sin sentido, pero vuelvo, exactamente. ¿Qué sucedió previamente? Después de mi detención vino la de mi hermano René, mi sobrino Juan Carlos Alejandro en 2009. ¿Y qué sucedió? También fueron absueltos. Entonces, es nada más la continuación. Faltan 2. Así es. Y de hecho es ahí donde quiero abundar un poquito más. Efectivamente, falta Mario, falta Sergio, nuestro otro hermano, nuestro otro sobrino, que también es hermano de Juan Carlos Alejandro. En su caso, ahí hubo un cambio de juzgados, estuvo lo del cambio del Poder Judicial, todas esas circunstancias que ahorita medio está retomando otra vez su cauce, pero en eso estamos. Yo espero que con esto, este precedente, empuje un poco más ese elefante reumático que es el proceso en contra de Mario y de Sergio. Israel,
He escuchado muchas entrevistas de Manuel Stills, que ella escribe un libro de toda la fabricación, de cómo las pruebas no eran pruebas, sino que eran montajes. Y coincido mucho en algo. Yo no creo en las casualidades ni en las coincidencias. Hace unas semanas fallece Isabel Miranda de Wallace. Oh, cierto. ¿Ella qué tuvo que ver con tu caso? Pues eso es algo que próximamente se va a dar a conocer. Ahorita estoy limitado por situaciones de procedimientos, por situaciones de presunción de inocencia, aunque ya no esté en este plano terrenal, pero pues hay que hacer las cosas bien. Yo sí es lo que pretendo. ¿Tú iniciaste un proceso en contra de ella? Exactamente. No. ¿Cómo fue? Hay una situación. Tú sabes que he estado comentando que a mí se me ha negado mi derecho a mi formación profesional. Obviamente quiero yo terminar una carrera, iniciar una carrera en Derecho Penal y terminarla y continuar, pero desde ese momento tengo que desarrollar una ética. Sí, estoy aprendiendo todavía, claro, aún sin ser todavía abogado. Y parte de eso es eso que a mí no me dieron, yo sí lo quiero respetar, que es presunción inocente, debido proceso y etcétera. Yo no soy quien decida nada en contra de esta señora, de otras personas, ¿sí? Hubo un activismo muy agudo hacia mi persona, hacia la persecución de mi esposa inclusive, pero eso ya lo decidirá en un momento dado una autoridad. Y si existe una justicia legal apegada a derecho, pues que se declare lo que se tenga que declarar. ¿Ves condiciones para que eso pase en este momento? Pues vamos a esperar, ¿no? El nuevo sistema judicial que va a empezar a operar en unas cuantas semanas. Y pues es como todo, ¿no? Vamos a ver, esperar tiempo al tiempo y esperar los resultados, que bueno, yo no pierdo la confianza, yo sigo creyendo en las personas. Sabemos buenos, sabemos malos, bueno, habemos buenos y hay unos no tan buenos. Vamos a manejarlo así. Mucho, y sacando un poco el tema de Isabel Miranda de Wallace, del que hemos platicado mucho, ¿crees que fue una casualidad que quizás al no existir esta señora las cosas empezaron a avanzar? Porque mucho se destrabó, pareciera mágicamente. Sí. Bueno, nada más quiero decirte algo que me consta. En un caso muy particular que era de César Freire, sí, cuando coincidimos en un tiempo en la casa de Raigo y también después en el penal del Altiplano. Y de hecho yo fui testigo en una investigación contra la tortura de César Freire, porque llegaba Cárdenas Palomino con esta señora Isabel Miranda y entraban al penal, entraban a la casa de Raigo, se lo llevaban a César, le ponían una golpiza, lo regresaban casi muerto. Y luego cuando estábamos en penal de Altiplano, también llegaba esta señora acompañada con Cárdenas Palomino y le daban unas golpizas. Ahora él desarrolló una enfermedad debido a estas alturas. Él es una persona extremadamente delgada ahora porque sufre una condición tipo esclerótico y resulta que él si llega a subir de peso, las manos se le empiezan a tornar azules y puede ser posible que él pierda una extremidad. Entonces son las consecuencias de ciertos abusos, ¿no? En este caso físicos y más allá de los psicológicos. ¿Cuáles son las secuelas del abuso que tú has vivido? Porque la tortura que tú viviste fue en el momento de la detención y posterior y mucho tiempo en medio de toda esta situación, pero también la viviste en el arraigo durante muchos años, estando en la cárcel, en varios penales. Precisamente, ahorita que qué bueno que preguntas, yo he tratado de concientizar a las personas que esto escuchan. En el sistema mexicano se supone, y digo se supone porque en la práctica pues a veces no se da, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Existe la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo es posible que en un caso de un delito de flagrancia, donde la misma Constitución lo dice, ¿no? Aquel que pueda presenciar un delito de frecuencia puede detener a esta persona, pero inmediatamente poner a disposición de una autoridad? Pues en mi caso, suponiendo sin conceder que hubiese sido como se ha manejado esa versión policíaca, y que hubieran existido gente secuestrada en mi casa, que hubiera sido ese secuestrador, violador, maldito, asesino, todo como se me ha dicho, entonces, ¿por qué se me obsequia un arraigo de 90 días, que se cumplimentó 80 días después? Porque si hubiese sido de otra manera, yo presentaba lesiones muy profundas, traía yo toques en los genitales, traía muchas hematomas, traía costillas rotas,
sufrí pues la humillación y el abuso de una policía que introdujo un palo en mi recto y pues, me causó lesiones en las cervicales también. Me tardé 2 meses aproximadamente en volver a caminar. Yo me arrastraba, me ayudaban algunos compañeros ahí en la casa de arraigo y me permitieron usar el elevador para bajar un piso a tomar mis alimentos y volver a subir o recibir a mi familia. Entonces, si hubiesen presentado en ese momento con esa prontitud ante una jueza, aún siendo de consigna, como lo fue el juzgado quinto, entonces indefectiblemente hubiera sido decretada mi libertad. Simplemente por ese hecho, por el exceso en una tortura. Simplemente por eso. Pero bueno, en este caso, esta libertad absolutoria, que bueno, es que con todo respeto a esas personas que siguen desinformando, a las que mencionaste hace rato, pues como que es darle un valor que no merece, ¿no? A sus opiniones, que insisto, cada quien puede opinar lo que guste, pero nunca con una malsana intención. Se supone que tenemos que sumar para que esto camine, para que este organismo que se existe en México, pues empiece a funcionar verdaderamente. Entonces, no tengo mucho que decir de esas personas, insisto. Ahora se lo voy a decir, el que acusa, pues demuestre. Esos muchas veces se han decantado y bueno, no es cuestionable esto lo que voy a decir, por las víctimas o las víctimas. Pero si así fuera toda la verdad, ¿por qué en los procesos donde ellos se les llamó a declarar siempre ha existido contradicciones? En mi proceso, en el proceso de mis hermanos, de mis sobrinos. ¿Y por qué la misma Suprema Corte de Justicia, en la emisión de sus sentencias, las calificaron de faltas de viabilidad, al haber sido sugestionadas y coaccionadas por las autoridades? ¿Cuántos tomos forman parte de tu causa? Alrededor de 55 tomos. 55. Y esta sentencia se dio dentro de los límites legales porque mi audiencia de vista fue el 31 de enero y tomando en cuenta pues varias vacaciones, etcétera, pues estábamos en tiempo. Aquí no hubo mano negra, ni mano presidencial, ni mano partidista, porque más, voy a insistir, yo no pertenezco a ninguna corriente ideológica, política mucho menos. E insisto, yo no pretendo ser presidente, para que en el rato digan que también que soy presidente, porque sí hubo una interpretación, porque sí efectivamente lo dije, que al yo poder lograr una profesionalización jurídica, pues igual, ¿por qué no podría ser hasta senador, no? Pensando en un cambio y aportar un granito en una legislación de leyes. Pero como lo he comentado, a lo mejor el día de hoy se me antojó ser taxista o vendedor de pizzas o cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos todavía asimilando mi nueva situación en libertad. Israel, yo recuerdo mucho cuando estaba con Mari, que Mari traía este plantón afuera en el Zócalo, con esta manta gigante que decía Israel Vallarta libre ya. Sí. Y yo me acuerdo que salíamos de la mañanera, y lo quiero traer justo a colación, salíamos de la mañanera y Mari decía, tenemos llamada. Entonces yo agarraba el teléfono y ponía el micrófono y estabas en la llamada. Y poco a poco se fueron acercando medios de comunicación. Los primeros que yo vi fueron La Octava, después de La Octava fue Milenio, fueron los primeros medios de comunicación de televisión, de radio, que se acercaron. Evidentemente Aristegui siempre lo tuvo desde el principio, pero poco a poco fue dándose esa evolución en vamos a escuchar la voz de Israel Vallarta. Y todo nace a partir de ese audio que mandamos y que escucha el presidente y que ordena, recuerdo, investigar las torturas que estabas viviendo en el penal. Uno de esos momentos yo recuerdo haber leído preguntar a Olga Sánchez Cordero cuando era secretaria de Gobernación y posteriormente a Dan Augusto López Hernández cuando ocupa el mismo lugar, qué pasaba con la liberación, porque ya teníamos una orden que te reconocía como víctima de tortura. Ya teníamos todo ese antecedente de que no eras el victimario, sino que eras la víctima de tortura. Y ese reconocimiento. Estaba en proceso el tema en la ONU, en esta resolución y demás. Y los dos dijeron lo mismo. Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto dicen es que no se puede aplicar lo mismo que Florence porque tiene otras causas penales. Había otras personas secuestradas. En la investigación que nosotros hemos hecho y que platicamos en su momento con Salvador Leiva, que encabezó la unidad de combate a la tortura, que mucho trabajó contigo,
En una entrevista reciente que le hicimos, justamente mencionaba que era un modus operandi, el de inventarse otras torturas, o bueno, secuestros, perdón, inventarse otros secuestros que existían para adjudicársela a una persona y tener con qué respaldar que efectivamente había una banda criminal. ¿Tú conocías a Ezequiel Elizalde, a Cristina Ríos, a su hijo Cristian? ¿Conociste a Valeria Yaslomo? No, precisamente, justamente, esa sensación la que es oportuno aclarar, ya lo he hecho en otras ocasiones. Cuando ese 14 de septiembre de 2021 yo escucho esa declaración del entonces secretario de Gobernación y anteriormente la licenciada Sánchez Cordero, que finalmente ella sí tenía conocimiento profundo de este caso en particular y sabía de todas las violaciones que se habían marcado oportunamente por parte de la defensa de Florence, que eran 17 violaciones, pero la Suprema Corte estimó innecesario entrar al estudio de fondo de las otras 17 y con dijo de estas primeras 3, 4 es suficiente para concederle su libertad. Y precisamente este fallo de mi absolución da el cierre a esas incógnitas de saber si Florence Cassé se fue siendo inocente culpable o culpable inocente. ¿Sí me explico? Sí. Ese juego de palabras que simplemente confundió a las que personas. lo intentan hacer en este momento. Y todavía sí, pero vuelvo a repetir. Aquel que tenga la intención y que no se deje engañar, que no pretenda que cerrar los ojos, pues es muy sencillo únicamente pues estudiar esa resolución que está creando un precedente, y es un precedente que finalmente tiene que lograr un cambio en esas procuraciones de justicia, o ya sea en el actual fiscal o en los próximos fiscales. Y precisamente estamos recordando que se viene ya una pronta reforma en las fiscalías. Pues ojalá este nuevo sistema judicial haga una buena selección. Sabemos que la fiscalía es autónoma, pero bueno, ahí lo dejo. Finalmente esperemos que esto abone para una profesionalización verdaderamente integral, moral y ética para esos nuevos fiscales. Los mismos que dicen, no voy a mencionar sus nombres de nuevo, pero sostienen que las víctimas sí te identifican. Vuelvo a repetirlo. Si así hubiese sido, ¿por qué en el 2005 no precisaron de manera oportuna? Meses después ya se acuerdan con detalles. 3 años y medio después, en el caso de mi hermano René y mis sobrinos, vuelven a hacer esa precisión, ahora sí con puntos, señas y comas, de cada uno de los supuestos agresores a su persona. Pero finalmente, ¿qué sucedió? Se dio la absolución. Precisamente por eso que estás diciendo. Esos mismos jueces y en un momento magistrados que tuvieron conocimiento y estudio de esa circunstancia, que dijeron que no era posible, que si en sus primeras declaraciones no había puntualizado poder reconocer, en este caso a mi hermano y sobrino, 3 años y medio después era pues muy suspicaz, eso ya es para mí, de que hubiera sido una identificación tan puntual, tan exacta. Entonces eso daba pie a no concederles una veracidad a sus deposados y se eliminaron. Hubo varias eso lo digo por las personas que no conocen los procesos de mis hermanos y para que pues los invito a aquellos que están ahora queriendo otra vez manosear y malinformar a la gente, pues investiguen, de verdad, infórmense y tengan ética y háganlo valer. Y si dicen ustedes que no es cierto, es que yo tampoco entiendo. Eres absuelto, pero no eres libre porque no eres inocente. Entonces, esos juegos de palabras crean esa confusión. Entonces, ya le concedí mucho tiempo a esos personajes y vuelvo a repetir. Pues si ya lo dijiste, pues entonces demuéstralo. Demuéstralo. No hay problema. Yo insisto, ya no tengo mucho yo que estar sosteniendo porque ya está una resolución. Israel, la Fiscalía. Hubo también una contradicción muy profunda en la Fiscalía. Cuando el fiscal Hertz Manero sale en una mañanera, lo dijo en varias, pero fue en las últimas, a decir que reconocía el montaje, y que todo, o sea, que la detención había sido, etcétera. Pero la Fiscalía dice que lo que dijo el fiscal no representa
lo que la Fiscalía sostiene. Y la Fiscalía, pese a todo, mantuvo el proceso, no se desistió. Sí, no se desistió. ¿Qué opinión tienes de la Fiscalía? Porque pruebas no hubo, 20 años no pudieron demostrar Fueron nada. las mismas pruebas desde el principio, y las mismas 20 años después, casi 20 años después. Pues sí, efectivamente, bien lo dices, lejos de pues, empezar un cambio, ¿sí? Y decir, bueno, no vamos a desestimar un hecho posiblemente cierto de unas supuestas víctimas, pero entonces vámonos a lo cierto. Si bien no quisieron desistirse y retirar las acusaciones o solicitar el sobreseimiento por cuanto hacía mi persona, yo se lo solicité de manera escrita, Sí. que pues presentaran conclusiones no acusatorias. Y creo que eso les laceró en su pues como que no les gustó que se les exhibiera y siguieron manteniendo. Pero vuelvo a insistir, hasta esa misma respuesta se da, y soy reiterativo, con la sentencia que se acaba de emitir. Volvemos. Es que de verdad cada tema que estamos tomando Regresa a lo mismo. La respuesta es inherente al Porque resultado. no la han leído, están hablando Así sobre la es. sentencia, pero no han ido a la sentencia ni la han leído. Sí, pero te aseguro. Bueno, yo ahorita que soy el más interesado, no he podido terminar, nada más que estoy degustando hoja por hoja, y pero hasta ahorita, pues sería interesante, digo, tienen todo el derecho las partes a impugnar y todo eso, pero no hay manera, o sea, no veo elementos, en este caso por parte de la Fiscalía, que es el órgano técnico y que representa a las víctimas, en este caso, pues no veo por dónde. Seguramente, si se atrevieran a impugnarlo, pues no veo qué argumentos ellos puedan sostener, pero bueno, pues ya Estamos tiempo a la al tiempo, espera, ¿no? ¿también? Sí, tiempo al tiempo, y insisto, un paso a la vez. Israel, ¿qué secuelas te dejan 20 años de no estar en las calles, de no estar con tu familia, de la persecución, de las torturas, de la injusticia, del letargo del Poder Judicial, de las fiscalías, del Poder del Estado? Porque hay que también aclararlo, esto no es algo que inicia con Calderón, inicia con Vicente Fox. Fue en su administración, en el último año de su administración, y Calderón lo continúa. Y lejos de poder poner un alto y decir aquí se está cometiendo una injusticia, no solamente continúa, sino que se hace todavía más fuerte el Estado en contra de Israel Vallarta. ¿Qué pecado cometió Israel Vallarta para terminar en esto? Pues yo creo que ese mismo, ¿no? El no mantener silenciado mi verdad. Y es exactamente lo que hoy, por eso estoy aquí. Y regresando un poquito a Sí. las preguntas anteriores a ti, sobre los medios de comunicación. Tú muy acertadamente lo dijiste, que los primeros que voltearon hacia mí fueron ustedes, a La Octava, Milenio, etcétera. Y hoy, pues de verdad, no he podido descansar, ni mi esposo, yo, principalmente ella y yo, porque estamos atendiendo. Yo no he sido selectivo, de verdad. Tú sabes que ahorita pues voy corriendo con otras personas. Entonces, yo sí he hecho lo que a mí no me permitieron. Yo le estoy dando la oportunidad, y no es que le dé oportunidad, a todos, tanto a los que hablaron mal de mí, como a los que apoyaron. Y finalmente, pues paciencia, digo. Eso sí quiero aclarar, ni quiero ser presidente, no soy un rockstar, no soy un actor de televisión ni de telenovelas, tampoco me interesa cantar porque además, ya escúchame la voz, ya se me está ahorita desgastando después de tantos días. Tampoco soy un Nelson Mandela, ni soy Mahatma Gandhi, soy Israel Vallarta, y he luchado junto con mi familia, apoyados, soportados por todos ellos, en los últimos 9 años por mi esposa, y ahí está el resultado, y ahí está mi granito. Prisión preventiva oficiosa, ¿qué opinas de ella? Pues como que ya es suficiente, ¿no? Es exactamente, son de las partes de las reformas que esperemos que ya se logren, porque pues es que México es un país de los últimos a nivel mundial que todavía conservan esa prisión preventiva oficiosa y la vuelven justificada, ¿no? Y a veces con unos argumentos pues muy endebles, pero precisamente lo siguen sosteniendo aquellas autoridades judiciales que no han permitido ese avance. Pero bueno, pues mira, ya como quiera la reforma ya está, judicial, y pues vamos a esperar
qué sucede más adelante. Antes de ir con los medios de comunicación, que es justamente uno de los temas centrales, en realidad siempre ha sido el tema central, aunque el fondo es mucho más grande. Quiero justamente irme a ese fondo, brevemente. Israel Vallarta, tú terminas en medio de todo este asunto por un conflicto que ni siquiera era tuyo, ¿no? Y regreso un poco al libro de Manuel Stills y un poco a los hechos, que es lo que la gente no olvida. Has hablado mucho sobre, no es que crean en tu versión, ahí están los hechos. Pues claro. Vean los hechos y saquen sus propias conclusiones. Sí. Y en los hechos lo que vemos, y regreso al libro de Volpi, al libro de Manuel Stills, a Pepe Rebeles incluso, los tres coinciden en que tú fuiste una pieza que nunca tuvo cabida en el conflicto. Era un tema entre el hermano de Florence, de Sebastián, con un empresario, Margolis, y casualmente Margolis, amigo de Genaro García Luna. En ese triángulo, tú terminas ahí por una relación sentimental que tenías con Florence y por negocios que tenías con Sebastián. Pero a lo que quiero llegar, Israel, es, en el trasfondo lo que hay es una colusión, es una complicidad y es un sistema corrupto que te termina metiendo a ti en una espiral del que no saliste hasta 20 años después. ¿Qué pieza, hoy que estás fuera, hoy que lo ves 20 años después, que volteas hacia atrás, has encontrado la respuesta del por qué tú? Pues no hay mucho que buscarle, ¿no? Estamos hablando que en ese entonces había crisis de credibilidad a la Agencia Federal de Investigaciones, a la Procuraduría General de la República, por sus colusiones con algunos miembros de la delincuencia o de los crímenes organizados. Entonces, como que fue una pieza que a lo mejor sí les embonó para justificar varios rubros, ¿no? Como o sea, ¿la banda de los Zodiacos fue para justificar? Yo considero que sí. Sí, ¿te recuerdas tú 10, 15 días antes? Estaba muy fuerte la cuestionabilidad sobre los hechos que la AFI, o de algunos elementos de la AFI, habían ocasionado en Guerrero, me parece, en Acapulco, con un grupo de zetas que fue ejecutado a través de las cámaras por internet, algo así recuerdo. Entonces está muy fuerte. Entonces de pronto cae Israel y entonces empiezan a justificar ese trabajo de investigación que nunca se hizo. Tratan de limpiar su imagen con esta espectacular captura de una francesa y un mexicano, secuestradores y diabólicos y mil cosas. Y a la par también favoreciendo a otros personajes, pero también haciendo un circo mediático, utilizando a medios como ustedes, que muchos son serios y muchos pues no, pues son cuestionables. Y entonces fue una fórmula, es más, creo que Manuel Stills habla eso, ¿no? Como una fórmula perfecta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, y vuelvo a enfatizar, de todo lo que hablamos y preguntamos, pues vamos a regresar a dónde. Sentencia, a la absolución. Ahí está. No hay más, no hay mucho más que decir. Israel, ¿tienes miedo? Y te lo pregunto porque Margolis sigue afuera. Margolis nunca ha sido tocado. Pues por supuesto que sí. Miedo por mi familia, por mi persona, por todos. Pero si yo me quedo callado, me quedo arrinconado y silenciado, entonces, ¿qué va a pasar? Y si pasa, pues entonces nunca me equivoqué. Yo, por supuesto, insisto, yo salgo no buscando venganza. Yo no busco justicia económica, no busco justicia de sangre, no, absolutamente. Hace muchos años yo perdoné a todas esas personas, de verdad. Si la justicia legal existe y se aplica, que se aplique. Y si no, pues yo quedo convencido hoy, porque finalmente, y vuelvo otra vez, a la sentencia. A la sentencia, ahí está la respuesta, a los que quieran. Y si existe un entender reflexivo para aquellos que están escuchando, chéquenla. Creo que ya está publicada, no estoy seguro, no sé. No, nosotros no la hemos podido ver, en realidad mediáticamente no ha salido la sentencia. O sea, al menos públicamente no la tenemos todavía. Pero okay, me queda claro, cuando la tengamos es algo que hay que leer, porque ahí vienen los argumentos legales que utiliza la juez, que sí son elementos relacionados con la misma razón por la que sacan a Florence, pero también hacen el pleno reconocimiento de las inconsistencias en los testimonios de las víctimas.
Así es. Quiero, Así es. quiero centrarme en esta parte. Había una crisis una crisis grave para la AFI en materia de seguridad. Esa crisis, de hecho, se agrava con Felipe Calderón porque a la misma persona que inicia esta crisis, que era el titular, terminó siendo el secretario de Seguridad. Y ese secretario de Seguridad ya está encarcelado. Y está encarcelado con condena incluso en Estados Unidos por su conexión con el cártel de Sinaloa. ¿Podrías decir que esta persona, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Calderón, que es el que ordena y estuvo atrás junto con Cárdenas Palomino del montaje, que además Cárdenas Palomino forma parte de la red criminal de Genaro García Luna, ¿podrías decir que esa es la red criminal que en realidad operaba el país ocultando o creando bandas criminales para justificar los errores que eventualmente favorecían a los narcotraficantes? Desde tu experiencia. Mira, desde mi punto de vista muy particular. Claro, desde tu experiencia, desde lo que viviste. Exactamente, sí, exactamente. Pues es que no nada más son esos nombres. Precisamente por eso se espera una investigación. Hay muchos más que tienen que ser investigados. Pero insisto, eso ya no me corresponde a mí. Yo hice mi parte en denunciar. Entonces, pues nada más esperemos eso. Exactamente esas fiscalías. Y si vienen nuevas fiscalías, pues entonces pongan atención a esos puntos. ¿Quién es Renato Sales en esta ecuación? Renato Sales, pues creo fue titular de la red concentrada en algún tiempo, esposo de la magistrada Taiza, en Defensoría Pública, que pues la magistrada Taiza, pues sí, contrario a lo que muchos podrían esperar, y lo digo porque pues se han manifestado algunas situaciones con torno a Defensoría Pública que hay millones, hay muchísimos rezagos en cuanto a representación de estas defensorías. Están superados. Totalmente. Y no es de que haya favoritismo, ni mucho menos con nadie. Digo, considero que han hecho lo que está a su alcance, ¿no? Pero en un hecho particular, obviamente, Defensoría Pública también se les daba unos empujones por parte de mi familia, por parte de mi esposa. Entonces, eso que hizo mi esposa, o en este caso, para esas israelíes que están todavía en proceso. Cerca de 100,000 personas sin sentencia. Sí, efectivamente, pues entonces, señores, pues ahí está la fórmula, no permitan, si ustedes están nadando contra la corriente, no es malo nadar contra la corriente, pero que sea de una manera inteligente, ¿no? A lo que quiero llegar es, la Defensoría Pública, independientemente de la relación de Taisia con Renato, ella hizo su trabajo, lo cumplió, estuvo detrás, o sea, obviamente tu esposa empujó mucho. Sí, por supuesto. Ahora, yo en algún momento, y lo digo seriamente, llegué en mi desesperación, pues a cuestionar la forma de cómo se me defendía. Pero mira, pues eso es exactamente, ¿no? Te vuelvo a repetir, crecieron sobre esos errores, al final pues se le echaron ganas, y hoy está la respuesta. Pero fue un trabajo en equipo, o sea, tanto fue Defensoría Pública, ¿no?, como fue mi autodefensa, la situación del apoyo de mi familia, de mi esposa, de otros compañeros, por ejemplo, en prisión conmigo, que muchos eran abogados, y yo digo, no soy abogado, pero yo pues me ponía a arrastrar la pluma y también preguntaba, ¿no? Y les pedía, oye, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas? No, sí está bien, no, mira, te falta esta parte. Entonces, yo no puedo decir, es que Israel se lleva el decreto. No, es que Taisa, es que Mari, es que... No es cierto. Fue un conglomerado y vuelvo a insistir, ahí está. Ahí están los resultados. Esos resultados llegan 20 años después. Al final, ¿justicia tarde? Pues, mira, ya dejé de cuestionarme eso. Okay. Llegó y ahí está, estoy aquí, ¿sí? Yo no puedo regresarle al tiempo lo que ya perdí, ya no puedo regresar al tiempo. Entonces no me queda más que acoplarme a mi familia. Mi familia ya creció, hay nuevos integrantes. Estoy conociendo, créanme que ahorita ando, híjole,
hasta mi familia, híjole, caray, digo, me dicen tío, hermanos, o sea, tú tranquilo, tú haz lo que tienes que hacer y aquí estamos todos y ya va un tiempo también para nosotros, ¿no? Entonces, exactamente, tiempo al tiempo y un paso a la vez. En esos pasos a la vez, Israel, la, ¿cómo se vive después de 20 años de tortura? Porque no solamente es la física, también es la emocional y también es la jurídica. ¿Cómo se vive con eso encima? ¿Lo has podido procesar? ¿Lo has? Sigo en proceso. Estás en ese proceso. Sigo en proceso. Y dentro de ese proceso está exactamente esta actitud que ustedes me ven ahora. Porque si no busco un crecimiento, pues voy a seguir reciclando. Claro. Reciclando ese odio, esa sinrazón de la vida. Y yo estuve desesperado, más no desesperanzado. Yo sabía que tarde o temprano iba a llegar esa verdad. No mi verdad, esa verdad. Y vuelvo a insistir, que vuelva a regresar a este fallo judicial. Este fallo judicial, hoy lo tenemos, es una sentencia absolutoria. Así es. Necesito hacerte estas preguntas, Israel, solamente porque obviamente ha sido un poco el eco mediático, los medios de comunicación. Se ha hablado mucho sobre TV Azteca, sobre Loret, sobre lo que pasó en ese contexto, pero también estuvo ahí TV Azteca. No, Televisa, exacto, sí fue al revés. Estaba Televisa con Loret y TV Azteca también estuvo ahí. ¿Cuántas veces ensayaron para poder transmitir en vivo lo que en ese momento nos dijeron a nosotros, que era la detención de 2 cabezas de la banda de los Zodiacos? Pues mira, inicialmente quien estaba ahí era gente de Televisa. Yo no sé si Televisa como tal empresa sabía esta situación, o a lo mejor lo desconocía, yo no sé, lo dejo Claro, a es la una duda. pregunta que está abierta. Pero obviamente quien sí sabía que nos habían detenido en unos momentos distintos y circunstancias diferentes era Carlos Loret de Mola. Cuando nosotros llegamos al rancho, y digo, bueno, quiero decir rancho por decir, porque no era un rancho, era una finca. ¿Esa era tu propiedad o era? Sí, pero bueno, eso ya no quiero, la verdad es que ya no quiero reciclar eso, pero voy a lo que decía. Cuando yo llego, cuando me llevan ahí, vamos entrando a la puerta y ya estaba estacionado, acomodada, acoplada, una antena ya desplegada, que ya después yo me enteré que era una unidad de retransmisión satelital y que ya habían fijado la señal para que se transmitiera lo que iba a acontecer. Y esto porque ese entendimiento lo dio Magaña Palacios y está Laura, principalmente Magaña Palacios. Entonces yo fui entendiendo y ya fue como supe que esa era una unidad de retransmisión satelital. Pero ya estaba ahí. Entonces, ¿qué te da a entender eso? Que cuando menos en ese entonces, y de acuerdo a los testimonios de Manuel Magaña, en ese momento el titular del noticiero tenía la facultad de mover unidades técnicas de retransmisión, mandarlas a diferentes lugares para cubrir esos eventos, ¿no? Y sin necesidad de avisar al superior. Y no estoy eximiendo a nadie, ¿sí me explico? Pero también yo sí vuelvo a aplicar lo que no aplicaron conmigo. Vamos a esperar a que digan algo, si quieren decirlo. Y si no, bueno, pues que la historia se los reclame, ¿no? En el caso de Loret de Mola se distorsiona un poco el mensaje que das, el que se graba en el trayecto cuando va saliendo del penal. Porque el mensaje completo, que es el que tenemos nosotros, el que graba el productor, dice que, pues básicamente tú le estás dando eso, lo que estás diciendo. Sí. Pues es el mismo, ese mismo espacio de entrevístame, invítame, platiquemos. Sí. No un enfrentamiento ni un reto. Curiosamente, Loret de Mola ese mismo día anuncia que se va de vacaciones y se va a Estados Unidos. Para que Loret de Mola fuera a declarar, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? 3 años y después de, cuando menos un par de amparos, para no presentarse, argumentando que se lesionaba su derecho como periodista y que lo que se buscaba era que él revelara su fuente de información. Cuando todo el mundo sabe, porque la misma Genaro García Luna dice que fue
por parte de los medios que le pidieron. Lo hizo con Denise Merker. Exactamente. En Entonces, Televisa. pues como que yo ya no, pues qué caso tendría yo preguntar a lo que ya sabía, ¿no? Claro, era público. Es evidente. Y desde hace. Exactamente. Entonces, cuando yo hago mi solicitud ante el juez y pido que sean presentados como testigos Laura Barranco, Manuel Magaña Palacio, Pablo Reina, Cárdenas, Lore de Mola, él es el único que se ampara. Laura y Manuel siempre se presentaban. Fueron muchas las veces que se suspendían esas audiencias porque no estaban todos los implicados. A Pablo Reina no lo encontraban, siendo que su comparecencia yo la solicité desde mayo de 2006 y todavía eran 2022, 2023 y no lo encontraba y decía, bueno, pues... Pero estaba escribiendo libros. Pues claro, por supuesto, es a eso. Es si la fiscalía está acusando, pues entonces demuestra, o sea, presenta. Y no lo encontraban, pero sí encontraron un secuestrador, ¿sí? Según su... circulando sobre Tlalpan en un vehículo Volvo gris, que es distinto al que señala una de las víctimas, que tuvo mucha participación en esta situación, y que resulta que fue el único vehículo que en ese entonces, con esas características de ser un Volvo gris, era conducido además con ese extra del ser el secuestrador. Entonces, pues entonces estamos ante un hecho innegable de que por fin se encontró la aguja en el pajar, ¿no? Pues que fue inédito, no encuentras a un periodista que estaba publicando libros, pero sí encuentras en la aguja de un pajar sobre Tlalpan, una avenida bastante transitada, bastante saturada, si eso era 20 años, ahorita todavía más, pero bastante saturada, encuentras el famoso Volvo. Así es. Y ella siempre sostuvo, Valeria siempre se sostuvo que fue un Volvo blanco quien se utilizó para hacer el paso, enfrenarse, y de ahí se bajan sus secuestradores encapuchados, la someten, se la llevan y después la pasa una camioneta. Pero también ella en otra versión dijo que en ese Volvo blanco, ¿sí? Había sido conducido por mi persona. Y luego en otra dice que ella reconoce, sin temor de equivocarse, que la persona que ella ve y que reconoce a través de fotografías que le presentan los AFIS, ¿sí? Es el mismo que venía conduciendo la camioneta donde ella fue transportada, o sea, traspaleada, por así decirlo, de su vehículo a la camioneta donde la llevaron a la casa de seguridad. Entonces vuelvo a insistir, si esas incongruencias de esas víctimas no se sostuvieron y finalmente la fiscalía no pudo sostener su acusación, y vuelvo a insistir, volvemos a regresar, ahí está la respuesta a muchas preguntas. Israel, si Loret hubiera ido a declarar o Pablo Reina hubieran ido a declarar desde el primer momento en el que se lo solicita, ¿crees que tu causa penal se hubiera cerrado antes? Por supuesto. O sea, ellos retrasaron. Fíjate, perdón que te interrumpa. En todos estos años, Pablo Reina no se presentó, sí se presentó, y a la primera que se lo solicitó, ya en estos tiempos. Pero si él en ese tiempo se hubiera presentado, hubiéramos adelantado mucho tiempo. Obviamente él no hizo nada, ni en ese entonces el juzgado, y mucho menos la fiscalía, para presentar al testigo, ¿no? Que yo estaba ofreciendo. Y me dijo, bueno, tú lo estás ofreciendo, pues tú dame tu dirección. Es ilógico que yo supiera dónde viviera cualquier persona, cualquier testigo. Era un testigo de conocimiento público, de reconocimiento público, pues era obviamente fácil, porque además solicité así que a las compañías donde él trabajaba de comunicación, pues proporcionan sus datos, ¿no? Y que no era posible, que no podían encontrarlo, y nunca lo presentaron hasta entonces. Y sí, efectivamente, si esto se hubiera hecho en su momento, pues me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Prácticamente tu caso está congelado, se congela desde el 2006, 2007, 2008, se mantiene como en un escenario muy tenso. ¿En qué momento identificas tú que se empiezan a mover las cosas? O que empiezan a avanzar, lento, pero que empezaban a avanzar un poco más hacia tu favor. Pues fueron diferentes momentos, sí. Cuando lo de Florence Cassé, de pronto se vuelve a hacer 2013, así. viene la euforia, luego... Exactamente, así hubo varios episodios. Pero después del 2019, cuando el licenciado López Obrador empieza a hacer público en sus mañaneras estas partes donde yo soy sometido
por Canas Palomino, eso, se vuelve entonces a reactivar, ¿sí? Se vuelve a reactivar muchas cosas. Y luego de repente otra vez viene una calma y vuelve otra vez. Es ahí donde la actividad constante de mi esposa y familiares es que también impulsa, impulsa, impulsa. Y finalmente, digo, se hace una lucha en común de los que ya platicé hace ratito y se logra esta resolución. En algún momento ya en este proceso, a tu hermano René lo levantan. Así es. ¿Tú cómo recibes esa noticia estando en prisión? Obviamente con miedo, porque dije, puta, o sea, todavía no cambia, o sea, todavía existe algún interés por ahí que se siente lesionado y siguen persiguiendo a mi familia. Y afortunadamente, pues mi hermano tuvo la posibilidad de moverse de ese lugar y afortunadamente había cámaras y quedó grabado. Mira, te voy a ser honesto, no conozco mucho el caso y todavía no lo platico con mi hermano, pero pues cuando tú gustes, pues ahí está mi hermano. Sí, De hecho, tú sabes que, sí. que me acompañan mis hermanos o mis sobrinos. Pero creo que esa parte de, si a él le parece bien, pues les corresponde a ellos, ¿no? Israel, hoy estás ya fuera de la cárcel, pero cuando sales, una de las primeras declaraciones que haces es que tú identificas a dos personas que estuvieron cuando fue todo esto del arraigo, la tortura y demás. ¿Cuál fue el mensaje que te deja el haber identificado, ahorita que estás saliendo, a personas que estuvieron al momento en el que te ingresan? Pues sí, efectivamente, y te voy a decir una cosa, tuve un error ahí, porque dentro de la euforia, claro, sí, pero hubiera sido muy fácil de pedirle a de los que estaban ahí, los médicos, oye, ¿qué onda? Enfócalos, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso, de eso se trata, por eso estoy aquí dando la cara, para que esto haya una concientización y pues que sepan, pues aquí estamos, no estoy retando a nadie, insisto, No. ¿sí? Pero vuelvo a decirlo, si yo me quedo callado, entonces pues, va a ser muy fácil, ¿no? Va a ser muy sencillo de volver a continuar en las agresiones hacia mi familia, hacia mi persona. Y bueno, pues ya está en las autoridades hacer lo que tengan que hacer. ¿Eso te deja algún mensaje de que algo cambió o de que no ha cambiado nada? El ver a estas personas que siguen trabajando, que siguen en funciones. Bueno, es que yo no te podría asegurar si están en funciones o no. Yo cuando dije eso no vi ningún uniformado, ¿no? Okay. Si te voy a ser honesto, yo ninguna persona uniformada. Y entonces, mira, también dentro de la euforia, pues se dijeron, se vieron, se llegaron muchas personas y todo eso. Entonces, yo quiero pensar, creer, que en ese revoltijo de sentimientos encontrados y de recuerdos vueltos a vivir de pronto, pude percibir a alguien, porque a lo mejor ni fueron, ¿no? Pero te digo, voy saliendo y pues claro, era todo, en serio, bueno, pues ya ves todo lo que ha ocasionado mi salida de mi persona y las declaraciones que yo he hecho, pero sí voy puntualizando, ¿no? Voy puntualizando. No, y es natural también, es la euforia. 20 años estuviste encerrado. Pues sí. No fue cualquier cosa. Pues sí. Mira, te voy a decir algo, ¿eh? En estos días que he estado yo encendiendo entrevistas y moviendo a 2, 3 lugares y todo eso, pareciera, pero en serio, sabemos que Canas Palomino está detenido. He visto varias veces a varios tipos con la misma cara de él. Y es obvio que él no está libre. No, tú sabes que está dentro. Entonces yo creo que es parte también de esas secuelas de la tortura que dices, que de una manera, sin pensarlo yo, sin quererlo yo, de pronto se me vienen flashes. Claro. Y entonces, a lo mejor es parte de lo que tengo que seguir trabajando, ¿no? ¿Se te ha ofrecido algún tipo de ayuda psicológica? No. Ahorita desde mi salida. Nada. No. Ahí ¿Adentro sí. del penal? Porque lo que tengo en las manos, porque quiero incluso poner esto, tengo en las manos de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva, o sea, de la CEAP, este pleno reconocimiento en donde se inscribe a la persona solicitante en el Registro Federal de Víctimas. Y aquí viene el número, porque fuiste reconocido con calidad de víctima indirecta de violaciones de derechos humanos a Israel Vallarta Cisneros. Esto lo firma, de hecho, Alberto Galindo,
el 14 de septiembre del 2021. Aquí lo tengo, este documento. Tú estás reconocido como víctima indirecta y como víctima directa, de las dos, en las dos calidades. Y entiendo yo que la SEAP, al reconocerte, y corrígeme si me equivoco, como víctima, tiene una obligación de darte apoyo, psicológico, de acompañarte en este proceso, porque estamos hablando de tortura. Tiene esa responsabilidad de ofrecértela, la SEAP. ¿Desde el 2021 a ti se te ofrece eso? Sí, efectivamente, tengo un registro nacional y un registro federal de víctimas, pero hasta ahí llegó, sí se me ha ofrecido, se me ha dado atención psicológica y de trabajo social en su momento, pero hasta ahí quedó y no ha habido más. ¿Cuánto tiempo duró ese acompañamiento? Pues fueron algunas sesiones y nada más, más. Pero eso es algo que vamos a prontamente a hacer que, pues que funcione, ¿no? Nada más. Y ya. ¿Qué es lo que tú le solicitas al Estado? Que hoy pues, tienes el reconocimiento desde el 2021 como víctima. Son varias cosas las que están dentro del catálogo de lo que te deberían de dar, la atención que el Estado te debe de ofrecer como víctima, pero ¿qué es lo que tú le solicitas al Estado? ¿Qué es lo que el Estado podría hacer por Israel Vallarta? Pues dar cumplimiento a lo que existe dentro de la Ley General de Víctimas, ¿sí? Pues de manera extensa y puntual. Pues ya ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. ¿Solicitarás eso personalmente? Sí, es muy posible que sí lo haga. Espero que me hagan caso. Bueno, ¿con todo esto crees que no te van a hacer caso? Pues no lo sé, ya están ellos. Israel, hoy la presidenta mencionaba que justamente fue una resolución que sale por una jueza. Están cuestionando a la jueza. ¿Crees que es válido cuestionar a la jueza por la decisión o crees que es una manera Hubiera sido más válido que cuestionaran a la jueza que en su momento recibió esta consignación y que le dio validez a esas imputaciones falsas, que era evidente que de un solo vistazo una persona con un perfeccionismo técnico judicial como una jueza era muy evidente que estaba plagado de irregularidades y de violaciones. Eso hubiera sido más fácil cuestionar que una decisión apegada a derecho. Ahí entra una gran pregunta que la gente tuvo en su momento y yo intentaba explicarla. El presidente López Obrador siempre habló de una amnistía, de una amnistía, de una amnistía, de una amnistía. Pero para llegar a esa amnistía básicamente tenían que declararte culpable. ¿Por qué en su momento Israel Vallarta rechaza, y me gustaría escucharlo de tu propia voz? No es que yo rechazara, sino yo lo puntualicé. Sí, efectivamente, el titular ejecutivo tiene esa facultad constitucional de poder otorgar una amnistía o un perdón, por así decirlo. Pero tiene que ser resuelto bajo los parámetros legales de cuando se agote el recurso de definitividad. ¿Qué es esto? Que después de una sentencia en primera instancia sea recurrida por una apelación y en todo caso un amparo e incluso una revisión. Una vez agotado todo eso y una vez demostrado que hubo violaciones graves a los derechos fundamentales en este caso de mi persona, entonces es recurrible y es aplicable esa amnistía, esa intervención por parte del titular. Entonces, tú lo estás diciendo. A casi 20 años, apenas se dio una sentencia en primera instancia. Uh-huh. Y esa manifestación, esa intención de nuestro presidente en ese entonces, pues no se hubiera podido dar porque, en ese contexto, porque, pues ¿cuántos años pasó? Ya no está él. Sí. Y hasta apenas se me está dando. Si hubiese sido de otra manera, y si me hubiera liberado, que no era posible, pero hubiera sido así, que entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubieran dicho, no, es que Israel es morenista, porque Israel es está diciendo ahorita. Sí, pero sales en condiciones completamente distintas. Pero sí, exactamente. Precisamente por eso es que no es que yo haya rechazado, sino yo clarifiqué por qué no podía yo dar un hecho que no era posible darse. Era eso. ¿Crees que en algún momento al presidente le llegó la información completa
o que tenía partes y no tenía la película completa? Yo pienso que nunca tuvo la película completa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, ese 14 de septiembre de 2021, el entonces secretario de Gobernación, ¿qué dijo? Que sí, efectivamente estaba reconocido que había sido una violación a mis derechos humanos por el montaje y todo eso, pero esta libertad que hoy se me otorga, lisa, totalmente apegada, insisto, a derecho, se dio no solamente por la tortura, sino por muchos elementos más, la violación de presunción de inocencia, la aplicación de tratados internacionales. Es una cadena, ¿sí? Es una catarata, es una situación, una piedrita que fue arrastrando a todas las demás, y se logra esa sentencia. Entonces, por eso ahorita que estén cuestionando ese resultado, pues vamos a utilizar esa palabra. Es incuestionable, no es recurrente, no es justificable que pongan en duda a esta decisión. Resulta que justamente ese secretario de Gobernación hoy es senador y dicen que tu salida es una cortina de humo para tapar un escándalo reciente de el hoy senador, antes secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Tú has tenido alguna...? A ver, no. ¿Quién está diciendo que es que no he podido ver? Ahí te va. No entiendo. Es que ese es el escenario. Creo que te lo preguntaba Aristegui en la mañana. Dicen que tu salida de prisión es para tapar un escándalo de Adán Augusto López Hernández. Pues yo no creo, porque insisto, yo no tengo comunicación directa, ni a través ni de la presidenta, ni de nadie más. Yo no he recibido ninguna promesa de ninguna. Mis aspiraciones no son políticas, no son presidenciables, ni mucho menos. Yo no voy con ningún partido, con ninguno. Y esta decisión se fue en autonomía de esta jueza. Entonces, es que vuelvo a insistir, ¿qué dijo el Quijote con Sancho Panza? Si los perros ladran es porque es señal de que vamos avanzando. Entonces, pues, bueno, y en ese contexto quisiera yo allanar un poquito. Cuando el entonces secretario de Gobernación dijo que sí, efectivamente, sí estaba demostrado que todas las violaciones a mi persona, fundamentales que existían, pero que existían dos expedientes abiertos, que en este caso era de Valeria de Islomo. Entonces, ya nada más quiero informarle a tu auditorio y a ti misma que hay una circunstancia. Son dos expedientes diversos a los que analizó la Suprema Corte de Justicia cuando dieron la libertad de Florence Cassés. Son dos averiguaciones distintas, pero todas se acumulan en una sola causa penal, que es por la que se dio este fallo de absolución. Pero hay algo que no todos saben. Por ley, los únicos que tienen acceso a una averiguación previa o carpeta de investigación son las partes en el proceso. ¿Quiénes son las partes? Pues el Ministerio Público, las víctimas, los procesados. Shlomo no era parte en la averiguación previa de Valeria, y de la misma forma Valeria no era parte dentro de la averiguación previa que fue de 2002, 2003, no recuerdo, de Shlomo. Y sin embargo existen actuaciones del mismo Ministerio Público Federal donde dice que él cita a Shlomo en el domicilio donde supuestamente encuentran documentos afectos a este personaje, pero son diligencias dentro de la averiguación previa de Valeria. Eso es una coacción, es una inducción, y eso es violatorio. O sea, no puede el Ministerio Público estar dando acceso a esas averiguaciones que son de sigilo a otras personas que no son parte. Entonces, eso también va invalidando sus propias hipótesis de los ministerios públicos. Esa es parte de lo que ustedes tienen que leer. Digo, yo lo platico todo esto y lo tengo aquí porque no solamente yo lo viví, es el desarrollo que yo llevé cuando yo presenté mis conclusiones, que por derecho propio pude hacer, con independencia de que la Defensoría Pública también presentó las suyas. Claro. ¿Sí? Y también se hace acotación de eso en esta sentencia, de lo que dijo la Fiscalía, lo que se analizó, que dijo y aportó la Defensoría Pública,
y también de lo que yo por derecho propio aporté. Y yo hago mucho señalamiento de eso a la jueza y otras tantas situaciones más. Existen oficios donde están, por ejemplo, hay una de oficio de investigación de la AFI que va a asesorar a la madre de la víctima con fecha 31 de agosto. Pero resulta que ella presenta ratifica ese informe, no recuerdo la hora exacta, pero vamos por decir una hora, a las 10 de la mañana. Pero existe el sello que ella le está entregando ese oficio a las 9 de la noche. Entonces tú dime, ¿cómo puedes ratificar algo que todavía no presentas? Claro. Otra más, son muchas, pero otra más que ahorita se me viene. A Genaro García Luna se le da a través de un oficio con fecha 2 de septiembre de que él designe elementos a su cargo para efectuar una investigación por el delito de secuestro de esta chica y que la averiguación corresponde a número tal que se hizo en esa fecha, 2 de septiembre. Y entonces eso lo recibió él, ahí el sello, a las 22:50 de ese día 2 de septiembre. Pero resulta que en el informe de esta fila, el que te digo que entrega el 31 de agosto, dice, por órdenes de la superioridad, obviamente ella dependía de García Luna, se me ordena acudir a domicilio en tal lugar para atender la denuncia por estos elementos. Entonces, ahí, ¿cómo es posible que ella se adelantara al futuro y diera cumplimiento a un oficio que todavía no se ordenaba? Sí. O sea, eso yo no lo inventé, eso está en el sumario. Eso es parte de lo que la jueza analizó. Y eso es lo que, por eso les invito a aquellos que están, esos detractores y que están como queriendo confundir a la gente, está bien, tienen derecho a expresarse, pero háganlo con conocimiento de verdad. Vuelvo a repetir, yo ya no tendría yo por qué estar puntualizando eso. Eso está ahí. Eso lo hizo ver, entre muchas cosas más, la jueza, todo eso lo valoró. Y todo en su conjunto, vuelvo a insistir, volvemos a llegar al mismo punto. Quiero llegar justo a eso. ¿Crees que y me quiero ir a la razón por la que están sacando todos estos argumentos sin irse al fondo, sin leer, sin investigar, tiene que ver con ignorancia por no conocer o con una complicidad por proteger? Yo creo que es lo segundo. Yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí. No podría yo hacer una exposición muy detallada porque pues voy saliendo. Claro. Y yo estaba muy limitado a tener conocimiento de lo que sucedía en el exterior, porque pues teníamos una pequeña televisión y entonces estábamos limitados a comerciales y a todo eso. No tenemos acceso a internet, tenemos teléfono, y además mucho más un penal de máxima seguridad, pues no, es muy difícil, no sé. Bueno, no sé, mi esposa alguna vez te platicó que ahí para entrar es una revisión minuciosa, con escáneres y todo. Y si te encuentran un botón o una situación no sé, una etiqueta, te regresan, no entras a la visita. Entonces, pues, obviamente, pues nosotros tenemos acceso a internet, tenemos acceso a ningún... No, apenas estás viendo muchas cosas que pasan. Tan es así que te digo, llevo cuántos días desde el jueves al día de hoy, y quiero yo ayudarle a mi esposa y no sé ni prender el celular, de verdad estoy ahí en eso. Ya se dará el tiempo. Entonces, imagínate, ¿sí? Lo único que yo tengo ahorita el conocimiento de prender mi tele al botonazo, apagarla y prenderla ahorita. Entonces... es que entramos mucho tú tienes muchas de las piezas que hacen falta para armar no solamente lo que pasó en diciembre, sino para una historia de una estrategia para culpar inocentes y encerrarlos sin sentencia. Porque lo has dicho muchas veces, no eres el único. Estamos hablando de cerca de 100,000 personas que están perdidas sin sentencia, solamente en penales federales. Como tu caso, hay varios. El tuyo fue muy mediático. ¿Crees que habría sido igual mediático si no hubiera sido por la detención de la francesa? Sí, lo he expresado cada que puedo. Lo he comentado que, bueno, ¿qué hubiese pasado si mi coproceder
coprocesada en lugar de ser una extranjera, Ciudadana extranjera. hubiera sido una connacional. Mexicana. No estaríamos platicando tú y yo. No estaríamos hablando de un precedente. Estaría enterrado de por vida. Es una diferencia muy grande. ¿Has vuelto a hablar con Florence? No. Cuando ella decidió separar su causa y pedir su sentencia y todo eso, de hecho un poquito antes pues ya habíamos separado todo tipo de comunicación. Ella recibió sus asesorías, ella expresó lo que quiso expresar y bueno, pues era válido, ¿no? Claro. Finalmente se logró lo que se buscaba, ¿no? Por parte de ella y su defensa, su libertad. Cuestionable o no, como lo manifestaron en ese entonces, algunos detractores que hoy Son los siguen mismos, por todavía, eso te pregunto, son los mismos Sí. que salieron en su momento con Florence y hoy salen contigo. Por eso te pregunto si es ignorancia por no conocer. Más o si bien es complicidad ignorancia por pereza, ¿no? por pereza o voluntad. No, por pereza y voluntad. Ok. O sea, si no tienes voluntad originada por una pereza de darte una chicadita, ya no estoy hablando de los 55 tomos porque obviamente, insisto, no son parte, no se les puede dar acceso a esos Claro. tomos. No, pero hablemos Pero de- sí tienen acceso o tendrán acceso ahora que se publique esa sentencia. Entonces, después de conocer ese contenido y estudiarlo bien, entonces ahora sí expresen lo que quieran. Y si ustedes están seguros de que todo esto fue armado también, pues entonces demuéstrenlo y pronúnciense. O sea, me refiero a pronunciarse. Recurran a los recursos que ellos tengan acceso. sus medios. Sí, pero con conocimiento ahora sí. Y decir, "Ay, espérame, yo te estoy demostrando esto". Pero si ellos quieren seguir sosteniéndose porque es que las víctimas siguen sosteniendo que él sí, él y todo eso, ya se analizaron esos deposados. Yo no dudo, yo no quiero poner en tela de juicio que algunas de esas víctimas sea cierto, digo, es lamentable, sí, lamentable, pero desde el momento que ellas permitieron entrar a un circo, mediático, pues ellos mismos son los principales y que abonaron para que fueran pisoteados sus derechos. Yo no fui. Entonces ellas participaron. Entonces, pues hoy, entonces hay que también recibir parte de ese daño colateral. Pues sí, porque si esas personas, esas víctimas o supuestas víctimas, han dicho, espérate, ¿cómo voy a participar a esto? Pues si tú me rescataste un día antes, concediendo, Claro, vamos a, sin yéndonos conceder, exactamente. suponiéndolo así. Bueno, ¿sabes qué? Espérame, ¿cómo me expones a yo permanecer aquí tanto tiempo? ¿Sí? También déjame ir a mi casa, o sea, yo que estar con mi familia, yo no quiero saber, o sea, ¿cómo voy a estar aquí tantas horas con mis secuestradores, con mis violadores? ¿Sí me explico? No, se acabó, ¿no? Y es más, te denuncio, ¿saben qué? Desde el momento que, sí es cierto, estos cuates nos asustaron, nos cuestionaron, me dijeron que si yo no participaba, me iban a matar, los secuestradores, o se va a caer el caso, no sé, mil cosas, pero la verdad es esta. Entonces otra cosa hubiera sido, insisto, suponiendo sin conceder, que yo fuera efectivamente su secuestrador. Pero si ellos participaron, pues entonces es el daño colateral que ellos permitieron. ¿Crees Pero que como no fue así, y yo siempre tuve la seguridad, la entereza, la fuerza, porque yo sabía la realidad de lo que pasó ahí, y que es la que yo siempre he sostenido, y se demostró. Entonces, si en eso estaban basando estos personajes que hoy están pronunciándose y aventando veneno otra vez para confundir a la gente, no, pues entonces vuelvo a insistir. Pues espérense a que los que hoy están conociendo y los que conocieron en ese entonces estos hechos, pues los van a juzgar entonces a ellos. pareciera que no han aprendido nada en 20 años? Pues pareciera. Israel, quiero, para ya ir cerrando, hacerte un par de preguntas. Esta primera es, ¿crees que algún expresidente, Vicente Fox, Calderón, por la continuación que se hizo, debería de enfrentarse a la justicia? Porque vuelvo al punto, se ha centrado en el tema mediático, pero de fondo, pues se fabricó una banda de secuestradores
para justificar que habían detenido y que habían dado resultados. Y eso incluso se institucionaliza ya cuando Genaro García Luna es secretario de Seguridad con Felipe Calderón. ¿Crees que se les debería de investigar por eso? Por lo que acabas de decir, cómo es que había documentos que entraban después de que, o sea, de cómo fueron incluso con la burocracia llenando los huecos para sostener un caso que no se sostenía. Mira, parte de la queja que yo te platiqué hace rato, que yo interpuse en el poder judicial de esta jueza, y que el que era procurador era el que analizó y desechó mi queja, ¿sí? Se basaba precisamente en que hay muchas irregularidades. Yo tengo ahí mis tomos certificados, te los voy a enseñar, para que tú veas cómo los consecutivos y los folios continuamente son cambiados, borroneados y borroneados. Pues eso no es una sanidad de un proceso. Entonces, obviamente está la suspicacia de que a gusto o a conveniencia de la fiscalía, quizá, seguramente, y en complicidad y en contubernio con ese juzgado, sea, oye, espérate, ¿sabes qué? Métete, o ¿sabes qué te faltó esto? Métele de borro y pum, metemos. Entonces, pues es cuestionable. Que si fuera un consecutivo así inmaculado, pues entonces sí es más creíble. Entonces, son muchos cabos sueltos que si tú vas uniendo. Entonces, y vuelvo a insistir, volvemos a regresar. La resolución de absolución. Ahí está, es que ahí está. ¿Quién es Israel Vallarta? Creo que esa es la pregunta que hoy más me interesa hacerte. Quería yo recomponer ciertas piezas que estaban ahí sueltas, pero ¿quién es Israel Vallarta? Pues te invito a ti y a todos, conózcanme. No voy a hablar por mí mismo. No. Y júzgueme por mis hechos, no por la desinformación. Yo estoy aquí. Si yo hubiera sido ese monstruo que dicen y yo debiera algo a alguien, entonces que sería tan estúpido para, ay, miren, aquí estoy, vuelvan a reconózcanos, a verme, escúchenme. Que ahorita, a esas alturas, que de pronto al salir, es que ahorita que lo vi, ya me acordé que él también me secuestró a mí, o me violó, porque también lo estoy escuchando. Esta voz que hoy escuchas no es la mía misma de hace 20 años. Ahorita, en estas horas que llevo, ya como estoy afónico otra vez. Entonces, pues sería un absurdo que estos 20 años después, o 20 y tantos años después, de pronto por ahí la fiscalía quisiera fabricar otras víctimas, ¿no? ¿Quién era Israel Vallarta antes de todo esto? Un hijo de dos seres con unos valores impresionantes, que era mi padre y mi madre, que heredamos mis hermanos y yo, mis sobrinos, mi familia. Y una manera de yo sacar fuerza y coraje era honrar precisamente esa herencia de mis padres. Y te digo por qué. Mis padres, ya en su ancianidad, siempre enfrentaron la adversidad presentándose cuando yo estuve arraigado, cuando estuve detenido en el Reclusorio Oriente, en los penales federales. Después se viene otro golpe en el 2009 con mi hermano René y mis sobrinos. Y lo mismo, ellos estuvieron ahí, en todas las visitas. Y luego tú veías a mi padre y a mi madre, me visitaban a mí en un penal, y luego se iban corriendo a Nayarit con mis hermanos. Y luego en el 2012, sucede lo de Mario y de Sergio. Y entonces mis padres, en su ansiedad y en su enfermedad, estaban yendo a ver a su hijo en el penal del Altiplano, a su otro hijo y a sus nietos en el penal de Nayarit, y a su otro hijo y a su otro nieto en el penal de Jalisco, del número 2. Y nunca, jamás, mientras tuvieron ellos fuerza y vida, ahí estuvieron. Mi mamá fallece en el 2011, mi papá se devastó mucho. Entonces, cuando me iba a visitar, me decía, hijo, estoy aquí porque le prometí a tu madre, pero la verdad
yo sin mi chaparrita, porque le decía mi papá, yo sin mi chaparrita, pues no. Y yo ya me voy en un mes, cuando recién mi mamá falleció. Decía, no, ¿qué pasó, papá? O sea, me yo destrozado. Gracias a Dios, mi papá todavía duró 6 años más. Obviamente, pues fue desgastando físicamente por su salud y todo eso. Se fue deteriorando más. Pero sin embargo, insisto, aún dentro de todo eso, y dentro de su debilidad física por su edad, por la enfermedad y todo eso, ahí estaba. Y de eso darán cuenta cuando tú se lo preguntes a mi hermano René, a mis sobrinos, ¿sí? Y de hecho, no sé, perdón, no soy nadie para manipularte o para ordenarte, pero pues ahí están. Si tú quieres, y si ellos lo permiten, pues pregúntales lo que tú quieras preguntarles. No sé. Y matas 2 pájaros de un tiro. Ahorita siguen en la lista. Israel, hoy que estás fuera, ¿qué le dirías a tus papás? No sé. No sé, es que, mira, precisamente, eso es lo que dicen muchos, que yo buscaba un reconocimiento, pero una reparación del daño por millones y mil cosas. Y lo he dicho hasta el cansancio, no ahorita, desde cuando empezaron con esa situación. Vamos a pensar que yo fuera candidato para que me dé una reparación del daño por $1,000 millones, que jamás va a suceder. Pero vamos a hacer ese ejercicio. Si yo supiera que con esos $1,000 millones regreso al tiempo, le regreso a la vida a mi padre, a mi hermano, el crecimiento de mis hijos, de niños a adultos, el nacimiento de mi nieta, 1,000 cosas, no solamente ofrezco esos $1,000 millones, ofrezco mis piernas y mis brazos. Bueno, cuando menos me quedo con uno para abrazarlos, ¿no? Sin problemas y de manera inmediata. Pero pues sabemos que ni voy a recibir $1,000 millones, ni tampoco puedo retroceder el tiempo, ni tampoco puedo revivir a mis padres en este plano. Porque mis padres jamás murieron. Para nosotros no han muerto. Y lo hemos platicado, ¿no? Ha habido coincidencias cuando a ellos se les dictaron sus libertades. Pues, yo no creía en ciertas cosas, pero ahora que he estado platicando con mis hermanos, mis sobrinos, hubo manifestaciones de mi padre, de mi hermano, de mi madre, y de manera simultánea, con sus libertades, con la mía, con la próxima de mi hermano Omar y de mi sobrino, y seguramente van a venir, porque ellos siguen totalmente vivos con nosotros, y sabemos que están con nosotros. Y pues te aseguro que a lo mejor no sé qué decirles, pero los asfixiaría con abrazos, besos. ¿Pero qué crees? Que cuando menos, y respetando a mis demás hermanos, a mi demás familia, yo, Israel, los besé mientras pude, los abracé mientras pude, los disfruté. Y por supuesto que tengo que cerrar un ciclo con ellos, pero claro que quisiera más. Pero hoy lo sigo sintiendo. Entonces quiere decir que entonces a lo mejor no fui tan mal hijo. Porque si yo he sido un mal hijo, pues no tendré esa bendición de sentirlos todavía en mí, ¿no? Israel, Mari, ¿qué es para ti, Mari? Mari, es más, no vine preparado, pero te voy a contestar con algo que le escribí hace un tiempo a mi esposa. Y aunque ella me ha dicho, es que no tienes por qué hacerlo, eso es tus tiempos, y es tu momento, y etcétera, tú habla de ti. Pues yo también soy rebelde con ella. y te voy a, si me lo permites. Por supuesto. Te voy a compartir algo que le escribí y que mientras yo pueda repetírselo, lo voy a hacer a mi esposa. Y por aquí lo tengo. No venía preparado, te lo aseguro. Creo que está de este lado.
¿Esa Aquí libreta está. de dónde se sacaste, Israel? Tengo otras más por ahí, pero es que de pronto me daba por escribir cosas. ¿Esa la sacaste ahí, la tenías ahí en Sí, impresión? sí, así es. No vengo preparado. Y dice, es que hay un apodo que le tengo a mi esposa, que no más lo conocemos ella y yo, no lo decimos entre nosotros. Y es que ese es mi jarrito perfecto. Pero no a pensar porque es alusivo a que me pareciera una mujer obesa, no, gorda, no, para nada, es una mujer perfectísima para mí. Entonces es por otra circunstancia, otra situación que, pues a lo mejor te la platico, ¿no? Pero ahorita te digo por qué, le digo mi jarrito perfecto. Y le digo, Mari, la alegría que me proporcionan tus besos, tu sonrisa, tus abrazos al rodearme de esa manera tan romántica, las canciones que me hacen recordarte, una fotografía, el recuerdo de gratos momentos, la forma en que me hace sonreír, tu mirada tan llena de amor, el roce de tus manos, la manera en que nos pensamos y cómo nos comprendemos, todos esos pequeños tesoros que compartimos son la razón por las que mi corazón siempre será tuyo. Esas son las pequeñas riquezas de nuestro amor. Te amo, tu esposo. Tengo 9 años casado con ella. Vamos a cumplir 9 años, perdón. Y hoy me desperté y lo primero que hice, y lo último que hice anoche, fue besarle y abrazarla. Israel, gracias. Te lo digo desde afuera porque a todos nos has dado una lección de resistencia, de perseverancia, de no soltar. Mari nos dio una lección de lucha, de estar, me acuerdo que se encadenó en la fiscalía y ahí estaba yo afuera y de estar en el plantón y estar en el Zócalo y estaban tus hermanos y estaban toda la gente y la gente llegaba y se acercaba y llegaban y decían Israel Vallarta libre ya. Y cada que se acercaba un año más era Israel Vallarta libre ya, Israel Vallarta libre ya. Y era un cuestionamiento que se hacía y verlo consolidado, ver que hoy estás fuera, que estás aquí, que ya no hablamos por teléfono esperando a ver a qué hora se corta la llamada. O nos la cortaban, o ¿te nos acuerdas? la cortaban la llamada. Yo veía a tu esposa, como decía yo, voy a soltar mi llamada con mi esposo para que ustedes puedan hablar con él. Y hoy verla aquí, ver a tus hermanos, a tus sobrinos, verlos a ustedes unidos, escuchar de tu propia voz la historia que muchos intentamos narrar en distintos momentos. Que alguien intentaba aportar algo, que alguien descubrió algo, que alguien sumaba algo para presionar. Yo te quiero agradecer desde afuera, Israel. Gracias. Y fíjate que ahorita que estás comentando eso, hay otras historias alternas que no saben, y menos esos detractores que hablan y dicen por hablar. No sé si tú supiste que mi esposa en esos tiempos recibió muchas agresiones. Sí. Muchas agresiones. Amenazas y agresiones, yo los recuerdo. Sí, también intentos de soborno. Por ahí llegó alguien a ofrecerle 50 millones de pesos para que me dejara y me abandonara para que me pudiera. ¿Quién será que tenga tanta poder económico y qué tanto se sintió o se siente amenazado, amenazada? No lo sé. En algún momento, te insisto también, hubo una persecución. Fue a la casa de sus hijos fuera de México a amenazarlos. Unos por parte de la fiscalía, otros. ¿No? Hubo un tiempo en que ella saliendo de casa, de allá, se cambió de esa casa, la golpearon, la lastimaron, la rasgaron, le tiraron unos dientes y todo eso. Y ella, ahí. Pero es esa historia que me gustaría que tú contaras y que les enseñes que aún y con todo lo que ella pasó, y eso no lo saben de ella. Y no más ella, también fue a muchos familiares míos que persiguieron y todo eso. ¿Sí? Miedo, claro que tenemos. Pero si no lo visualizamos, no lo hacemos saber,
ahí está. Tú viste hace rato algunas fotografías, algunas pruebas. Pero eso ya depende de ustedes. Que cuenten ahora esa otra historia que nadie conoce. Por eso te lo preguntaba. Si existe todavía el miedo. Porque a mí Por me tocó. supuesto. A mí me tocó una vez, ¿te acordarás, Mari? Me tocó una vez, estábamos en la plancha del Zócalo y una señora se nos acercó, una viejita se nos acercó y nos dijo a Mari y a mí que ya dejáramos el caso, si no nos iba a ir mal, algo así nos dijo. Y yo me acuerdo que Mari y yo nos volteamos y así como de... La señora se fue. Y después de eso fue lo de la fiscalía. Después de eso fue que se lanzó Mari a la fiscalía. Y por eso te preguntaba qué es Mari para ti. Porque 9 años casados y yo me ha tocado desde el 2020 estar ahí y voltearla a ver y que la lucha y oye, meme, que nos intentaron sacar, que nos movieron, que nos quieren que nos vayamos. Ahí estábamos duro y dale, duro y dale. Y por eso hoy te agradezco, Israel, que no lo sueltes, porque yo de lo poco mucho que conozco, sé que no es fácil. No. Pero este Israel que ves hoy no sería nada si no estuvieran todos ellos. Si no estuvieran mis padres. Yo no soy lo que soy por mí. Yo soy lo que soy por todos ellos. Y los que tú no ves aquí, que somos muchos más. Son Somos varios. muchos más. Quizás pronto puedas tú participar en una reunión familiar. En algún momento. Y pues ya tú No, pues te tocará me tocan los tacos. Me tocan los tacos. Te tocará dar ese informe, quizá, y pues decir cómo es una familia de un secuestrador, asesino y violador y cómo me están intentando otra vez colocar. Y vuelvo otra vez. La sentencia y Ahí la está. resolución absoluta. Ahí está. Israel, ¿qué mensaje le quieres dejar a toda la gente que hoy nos está viendo y está escuchando? Que está escuchando un pedazo de la historia y piezas que ahí estaban, que no estaban a la luz. Sobre todo lo digo porque hay más de 100,000 personas sin sentencia y tú has dicho quiero abonar. ¿Qué sigue para Israel Vallarta? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Primeramente, ¿qué le mando a esas personas que están escuchando, a quien tiene interés genuino de que esto cambie? Así como yo estoy abonando un granito, otro grano abonó mi hermano, mis sobrinos y todo lo que se viene. Y todos los que están escuchando y que están pasando por circunstancias semejantes de algún hermano, algún hijo, algún padre, etcétera, sigan luchando. Créanme que no es fácil, no es fácil. Y menos contracorriente. Si tú luchas de una manera frontal contra corriente, pues sí te va a costar. Pero si tú lo haces de manera inteligente y tenaz, de manera sesgada, avanzas, cruzas. Quizás haya retrocesos, pero cruzas y llegas al otro lado. El otro lado es lo que pasó con esta sentencia. Si se pudo con un caso tan emblemático, tan difícil como el mío, seguramente pueden con los de su familia. Y si todos, cada uno por su lado, sigue abonando, ese granito se va a hacer un granote, un meteorito, y entonces es donde podríamos hacer un cambio. Y esto no es populismo, porque al rato van a decir, es que Israel ya es populista. No, te lo aseguro. No, yo no quiero ser presidente, no quiero ser nada absolutamente. No, yo quiero ser Israel. Yo quiero seguir. Hoy tengo 55 años y si me recibo cuando me tenga que recibir y tengo más canas y mi cuerpo cobra factura y todo, bueno, pues esa es la ley de la vida, ¿no? Todos vamos para allá. Pero cuando menos, pues si ya de manera involuntaria ya fui protagonista de algo tan que ha dividido y ha sensibilizado, ya no en México, sino como tú me dijiste, de manera mundial. Anoche eran las 3:30 y no podíamos dormir. Y estaba yo contestando a personas que le mandaban mensajes a mi esposa de otros países. Y pues no hemos terminado, te juro que son bandejas y no sé cómo les llaman esas cosas. Sí. Y se les satura el teléfono, porque no es uno, son 2, 3 teléfonos que tiene mi esposa y no podemos. Y luego yo con esa
esa artritis de conocimientos que tengo ahora técnicos, tecnológicos, pues peor tantito. Pero ahí estamos y ofrezco disculpas si en algún momento algún otro medio de comunicación cree que le fallé. Perdóname y espero que lo comprendan. Y si no, bueno, pues ahora sí que está en cada quien, ¿no? Vuelvo a decir, cada quien tiene su derecho a pensar lo que guste. Pero pues siempre hay que ser un poquito humano, ¿no? Israel Vallarta, muchas gracias por platicar No, con nosotros, por escucharnos. Y gracias a tu esposa, a tu familia, a todos, porque nada de esto habría sido posible sin cada uno de ellos, sin cada uno de ustedes.